Nuestro invitado el día de hoy en Diálogos desde la Frontera es un hombre al que le gusta mucho el tema de migración y lo conoce. Vino al Colegio de la Frontera Norte a dar una conferencia sobre lo que él llamó Tijuanita, en la frontera entre Bolivia y Chile. Así es que lo invito a esta conversación que de antemano le digo está muy interesante. ¿Qué tal? Soy la periodista Rocío Galván. Este es el programa Diálogos desde la Frontera que se edita y produce desde las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Tijuana, Baja California. Hoy tenemos el gusto de tener como invitado al doctor Pablo Mardonés de la Universidad de Tarapacá de Arica. Él es doctor en antropología y magíster en políticas de migraciones internacionales por la Universidad de Buenos Aires. Es investigador de la Universidad de Tarapacá, UTA, y del Instituto de Ciencias Antropológicas ICA de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, autor de diversos libros, artículos y películas documentales sobre migración, frontera e identidad indígena. Es director de fotografía, documentalista y fotógrafo, fundador y director de Alpaca Producciones, y hoy le agradecemos mucho que esté con nosotros. Doctor, bienvenido. Qué gusto que hayas estado aquí en Tijuana, en el Colegio de la Frontera Norte, y que además nos hayas pues dictado una conferencia tan interesante como la que diste aquí en la biblioteca. Bienvenido, pues gracias por estar aquí. Rocío, muchísimas gracias a ti, al COLEF, al Colegio de la Frontera Norte. Estoy muy contento, muy honrado con esta invitación de la doctora Laura Velasco, y la verdad para mí ha sido un placer y ha sido de muchísimo aprendizaje. Siempre, esta es mi segunda vez en Tijuana, ya esta vez mucho más dedicado a mis propios estudios. Así que nada, estoy aprendiendo, muy motivado con lo que estoy viviendo acá, y obviamente, como conversaremos, sirve como ejemplo y como espejo de lo que nosotros vivimos, y yo de forma provocativa he llamado nuestra Tijuanita. Sí, esta historia que nos platicaste de la frontera entre Bolivia y Chile, la manera como se va creando esta frontera, la forma como evolucionó históricamente, y la manera también como afrontan los políticos el tema de la migración, que eso creo que también es muy importante. Sin duda, se trata de una frontera, bueno, muy pequeña, por eso Tijuanita. Tijuanita. No son ciudades, son poblados, entre Chile y Bolivia, dos países que no tienen relaciones diplomáticas hace casi 50 años. Y es un espacio que ha sido un laboratorio para, desde Chile, la incorporación de una serie de políticas restrictivas, desde un régimen de control migratorio, militarización, arsenal de guerra y una serie de decretos y normativas, zanjas, drones, control, procesos de securitización, que se asemejan mucho a lo que ha hecho principalmente los Estados Unidos en esta frontera entre Tijuana y San Diego, ¿no? Por eso los parangones son bastante interesantes, y creo que hacerlos nos permite conocer mucho más en una frontera donde estos procesos que describo son bastante recientes. Por ende, todavía estamos medio dentro del bosque, viendo un poco cómo reacciona la sociedad, cómo reaccionan los estados, y cómo reacciona la gente y la academia también. Esta parte que tú comentabas en tu plática, de que también lo platican mucho las personas que son de aquí, de Tijuana. Yo llegué hace 37 años, pero hay personas que platican esta vivencia que tú comentaste de cuando te ibas a tomar té a Bolivia y no había ningún control migratorio y regresabas como si nada. Y ellos platican lo mismo, que se pasaban a comprar leche al otro lado y que no había ningún problema, que pasaban como si nada, pero cómo se fue exacerbando esta situación, se fue creando todos, tú ya viste los muros, la cantidad de muros. La frontera que tú nos describes allá en tu país es con zanjas, ¿verdad? Y otra cuestión que me pareció muy interesante, cómo Chile resulta como un lugar a donde llegan migrantes porque no pueden llegar a otra parte y se quedan ahí, que esto también sucede pues todo el tiempo en Tijuana. Sí, sí, sí. La verdad que es muy interesante. Con respecto a lo primero que me preguntas, claro, lo común de las fronteras
sudamericanas, por lo menos que yo conozco, y como tú me cuentas que era acá en Tijuana, San Diego, era eso, o sea, uno cruzaba al otro lado, eran relaciones de ciudades gemelas o pueblos gemelos, y después si yo quería, por ejemplo, cruzamos a San Diego, y si yo después quería seguir para Los Ángeles o para San Francisco, para otra parte de Estados Unidos, ahí recién hacía un trámite migratorio y firmaba. Ahora ya no. Lo mismo está pasando en Chile, o sea, eran pueblos que además son gemelos, son parte de la misma cultura, son aymaras. Entonces ahora eso está totalmente cortado. Yo me quiero ir a pasar a tomar un té al otro lado y tengo que sí o sí hacer migraciones, ¿no? Es un disparate en términos de la imposición de las fronteras, pero bueno, es lo que pareciera ser la norma, ¿no? En los 90 se habló cómo las fronteras se iban a difundir por la globalización, ¿no? Parecido a lo que pasó en Europa con el convenio Schengen, donde uno pasa a España, Francia, sin tener que timbrar y demás. Pero acá, en nuestro continente, no vemos que eso suceda, de hecho, todo lo contrario. Sí, todo lo contrario, se están acentuando los controles migratorios, cada vez es más complicado y todo lo que conlleva. Otro punto, Pablo, que me pareció muy interesante dentro de su presentación fue esto de, de controlar más la frontera por cuestiones de tráfico de drogas y todo esto, y después ya meter como elemento ya también importante la pura migración. Exacto, sí, sí, eso fue todo un proceso, ¿no? El plan Frontera Norte, que es del año 2011, empezó plenamente con un proceso y un proyecto de militarizar la frontera para controlar el crimen organizado y el narcotráfico y el tráfico de distintas sustancias y mercancías. Pero luego viene otro plan, que es el Plan Frontera Segura, que es en el 2018, y ya incorpora el tema de la migración irregular. Y eso va avanzando, el Plan Colchán en el 2021, después el estado de excepción constitucional, en fin, todo hacia un marco regulatorio de sobrecontrol con respecto a la migración extrafronteriza, porque no es de Bolivia en este caso, sino más bien de Venezuela principalmente, pero también de Colombia, Haití, Cuba, República Dominicana, Ecuador, básicamente el norte, Sudamérica y el Caribe, que comienza a migrar aceleradamente a Chile, pero Chile empieza a exigir visas o controles en las mismas migraciones, exigiendo ciertas cuotas de dinero, aparece la figura de falso turista, donde la policía de investigaciones increpa a los migrantes porque no tienen los montos, entonces les rechaza el ingreso y estas personas intentan entrar de forma irregular. Muchas de las cosas que han sucedido en esta frontera durante estas décadas. Es impresionante el parecido, sí. Todo igual. ¿Y qué pasa cuando no los dejan entrar de la manera legal, que por la cuestión económica, bueno, pues acuden a traficantes, entran de otra manera, pero finalmente algunos lo logran, ¿no? Exactamente, allá es muy común. Bueno, se usa la palabra coyote, que yo creo que es una palabra propia de México. Allá existe la palabra chamberos, que viene de trabajadores, ¿no? Y es curioso porque estos chamberos incluso se han organizado, son chamberos bolivianos, eso no lo dije en la charla, y son las personas encargadas de cruzar a estos migrantes, donde las posibilidades todavía son relativamente fáciles comparado a esta frontera, porque no hay un muro, hay una zanja que es mucho más fácil de cruzar, pero lo cruzan por lugares por el Bofedal, donde hay situaciones complejas, en invierno hay grados bajo cero, hay personas que se congelan los pies entrando a los bofedales, en fin, una serie de situaciones negativas y todo apunta, ahí alguien me hacía una pregunta en la plática, a que estos vayan en incremento, ¿no? Pese a que hoy en este momento la migración irregular ha cesado, todo apunta a que hay un sobrecontrol de esta frontera cada vez con mayores dispositivos para evitar el ingreso irregular, lo cual es muy complicado en un espacio desértico, un altiplano, de una frontera muy extensa, similar a lo que pasa. Vimos las imágenes. Voy a pedir unos segundos porque vamos a hacer una pausa y regresamos con la segunda parte de esta conversación.
Bueno, pues seguimos con esta conversación. Otro punto de tu conferencia que me pareció muy notable, sobre todo por lo que estamos viendo ahorita a propósito del Mundial y todo esto, fue esta parte que dijiste que en Chile la tasa de natalidad estaba muy abajo, igual que pasa en muchas naciones europeas. Bueno, creo que es una tendencia global, pero en ese sentido lo que representa el punto de la migración, porque pues lo estamos viendo, ¿no? ¿Qué son los migrantes, qué son los refugiados, qué está pasando con todo el planeta con esta situación? Y tú dijiste algo muy claro de esta parte de donde tú eres originario y la situación con la migración. Sí, sin duda la migración es un aporte a Chile, principalmente por el tema demográfico. Somos una sociedad muy envejecida, somos un país pequeño, de alrededor un poquito menos de 20 millones de habitantes, pero justamente con personas que están haciendo pocos niños. Están haciendo pocos niños, tenemos tasas, si mal no me equivoco, la última que vi era 1.3, lo cual es muy bajo, está bajo el reemplazo natural, que debería ser 2 por pareja. Entonces, sin duda la migración, esta migración es una necesidad. Y no solamente eso, si uno analiza, algo dije en la plática, si analiza los números, y lo hemos hecho varios colegas de distintas instancias, los migrantes tienden a hacer un aporte en todo sentido. Están subrepresentados en las tasas de criminalidad, están sobrerepresentados en la fuerza laboral, constituyen un fuerte motor para el Producto Interno Bruto del país, demandan por sus edades, están en edades bastante intermedias, entonces representan baja demanda para el sistema sanitario. En fin, el aporte es múltiple. Sin embargo, la visión, y que tiene que ver un poco con la llegada masiva y también con la presencia delictual puntual en algunos casos, pero que se ve sobredimensionada por los medios de comunicación y otros, da la sensación de que hay una similitud entre migración y delincuencia, ¿no? Entonces hay un problema de xenofobia muy grande, particularmente con la migración venezolana, que son más o menos un tercio de los migrantes. Chile tiene alrededor de 1,5 millones de extranjeros, que para una población de 20 millones es bastante alta. Estamos cerca del 8,8% de nuestra población es extranjera, o sea, se está acercando al 10%. Por los números últimos que revisé, es el segundo en Latinoamérica después de Costa Rica. Superó porcentualmente a Argentina, que era históricamente el primer receptor de migración. Entonces, bueno, es un tema de agenda, ¿no? Es un tema que se habla en la calle, que se habla en las redes sociales, que aparece todos los días en el periódico, que llevó a este presidente de ultraderecha a llegar al poder con la promesa de frenar la migración irregular y de expulsar a más de 300.000 personas indocumentadas que tenemos en este momento, lo cual es complejo que no se hayan podido reglamentar, regularizar, ¿no? En ese sentido, los argumentos de los políticos, tú hablabas del discurso de Katz totalmente antimigrante, ¿por qué es una bandera tan importante para ellos? Y en ese sentido, bueno, mucho se hablaba del sueño americano aquí por los que se iban a Estados Unidos. Alguien me preguntaba el otro día, ¿existe todavía el sueño americano? En ese sentido, guardando las proporciones y los parámetros, entonces, ¿es el sueño chileno? Bueno, eso es muy interesante y tiene que ver con esta provocación que yo busqué, perseguí con nuestra Tijuanita, porque hay algo de este país muy pequeño que es Chile, de una aura, un sentimiento de creerse un poco el Estados Unidos del Sur. Y eso incluso ha provocado que en el barrio, en la región, haya bastante rechazo a nuestra posición, ¿no es cierto? Y la migración ha incrementado esta visión. De ser el mejor alumno también nos han llamado, ¿no? De un país que ha seguido mucho las políticas restrictivas, de un modelo neoliberal muy profundo, y el tema migratorio particular, la imposición de visas, el sobrecontrol, el rechazo de la migración y la migración irregularizada, han puesto a Chile en este lugar
como también del sueño chileno, que muchas veces, sí, durante la pandemia, por ejemplo, migró muchas personas a través de TikTok y las redes, pensando que en Chile la situación era mejor. A algunos les fue bien, efectivamente hay situaciones favorables en términos del ingreso que se puede obtener, Ajá. pero al mismo tiempo no es un país desarrollado, digamos. Entonces, bueno, se crea esta cuestión así como de una aspiración que al finalmente ha generado mucha frustración y hoy tenemos muchas personas que están saliendo del país. Ajá. Y eso, ¿cómo afecta? O sea, ¿su salida realmente impacta o pasa desapercibida? Todavía yo creo que no es significativa en términos de los números, o sea, de este 500.000 de venezolanos, yo creo, no lo sé, son muy pocos, un porcentaje muy muy bajo el que se ha ido, pero digamos ya no están, por lo menos en los últimos años ya no están llegando más, se dice que la migración venezolana, la emigración venezolana se agotó un poco, pues se fueron casi 8 millones de habitantes en un país que no llega a los 30, entonces digamos que se fue más o menos todos los que se tenían que ir. No sabemos qué va a pasar, si puede haber una nueva crisis ahora con el terremoto, qué impacto puede tener ese. Pero la verdad es que si en Chile se fueran gran parte de estos venezolanos o otros migrantes colombianos muy importantes, haitianos también, bolivianos, sería un desastre para la economía, ¿no? Porque ya participan activamente, como dije antes, y son un motor económico muy relevante para el país, que además, como ya mencionamos, demográficamente está muy, muy bajo. Bueno, pues sí, hay que ver cómo evoluciona toda esta situación posterior a los terremotos en Venezuela, ¿verdad? Porque a lo mejor sí se da salida de venezolanos. Ya se había dado, pero a lo mejor se vuelve a dar. Bueno, creo que vamos a hacer pausa y vamos a regresar con la última parte de esta conversación. Bien, pues en esta última parte de la conversación, al ser fotógrafo y documentalista, durante tu presentación nos mostraste imágenes muy interesantes acerca de Tijuanita, de la frontera entre Chile y Bolivia. ¿Estás haciendo algún trabajo especial? ¿O vas a presentar algún documental al respecto? Sí, sí, siempre para mí, yo soy antropólogo, antropólogo visual. La antropología visual usa la imagen como una forma epistémica, ¿no? O sea, no es solamente un registro, no es solamente una cámara que reemplaza el cuaderno de notas, sino que hay un uso de la imagen para entender lo que está sucediendo, ¿no? Como un proyecto, como una metodología y un proyecto teórico.
Entonces, generalmente en las distintas investigaciones siempre hacemos documentales que dan una visión diferente, es un lenguaje distinto al lenguaje teórico. Yo he luchado mucho en la academia para darle relevancia a los álbumes de fotografía, a las películas documentales. Siento que poco a poco he logrado que se vaya introduciendo y valorizando. Me acuerdo hace unas décadas, para las postulaciones a becas o en distintos proyectos, a nadie le importaba mucho que hicieras haber hecho un documental, cuando a veces era mucho más costoso en términos de tiempo y de recursos que escribir un paper, ¿no? Pero poco a poco se ha ido instalando. Yo en algún trabajo me refería a la textocracia, ¿no? Como esta condición casi única de producir ciencia a través del texto escrito, ¿no? Muy decimonónico, muy de otros tiempos, ¿no? Que hoy en día, y con todas las posibilidades y las herramientas que hay, se puede obviamente comunicar y dar cuenta de los resultados y generar productos que no necesariamente sean artículos científicos, paper, etc. Así que el documental juega un rol muy importante. Vamos a hacer un documental también sobre este lugar. Ayuda mucho también a entender. Yo acá en la ponencia traté de ser muy pedagógico, muy didáctico, porque no es fácil explicar algo. ¿Lo lograste? Como con estas características. Sí, varias personas me dijeron lo mismo, me siento muy satisfecho por eso, porque claro, por más que acá hayan personas especialistas en temas de frontera e inmigración, no es lo mismo contar algo que es complejo en otro lugar sin haber ido, ¿no? Como las personas también me preguntan por esta frontera y muchos no entienden muy bien cómo es, porque uno no la entiende hasta que viene, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un gran desafío de explicarlo y sin duda la imagen cumple un rol fundamental en eso. Así que está pensado para el próximo año que hagamos una película documental y creemos también que tiene muchísimo más llegada, ¿no? Lastimosamente vivimos en una sociedad que cada vez lee menos y más en un lenguaje académico, entonces los papers muchas veces sí son leídos por los colegas, pero rara vez son leídos por la comunidad, por la función pública. En cambio, el cine documental tiene la capacidad de llegar a esos espacios de mejor manera que la academia tradicional, ¿no es cierto? Sí, estoy totalmente de acuerdo. En ese sentido, doctor Mardones, ¿qué piensa que va a pasar con esta situación de las fronteras? No solamente esta que tienen Chile y Bolivia, sino en general este pronóstico de que se iban a desaparecer, evidentemente no, pero ¿qué va a suceder? Y este manejo político de la migración al interés de los gobernantes, sobre todo en este caso el enfoque de la derecha, ¿qué piensa que va a pasar con todo esto? Y yo soy muy crítico. Siempre dialogo con un teórico francés que se llama Faucher, que él habla de las fronteras sensibles, justamente haciendo una reflexión respecto a esta idea, ¿no? Muy común a fines del siglo XX, que las fronteras iban a desaparecer con la globalización. Cosas que vemos, por ejemplo, que pasaron en Europa con el Convenio Schengen, pero que no pasaron en otros lugares. Hoy en día, me acuerdo cuando cayó el muro de Berlín, que hubo un presagio, ¿no? Bueno, se caen los muros del mundo, el mundo polarizado, pero hoy en día cada vez hay más muros. Fuimos muy optimistas. Fuimos muy optimistas quizá con el fin de esa etapa. Hoy en día cada vez hay más muros. Es cosa de ver lo que pasa en Israel, ¿no? Está lleno de muros. Estados Unidos, México, ahora también en Chile, Bolivia, y hay infinidades de lugares en el mundo donde se están poniendo muros y cada vez más restricciones a la movilidad. Eso no ha frenado. Hay un sobrecontrol. Europa cada vez más está limitando más el acceso de las personas que vienen de África, esté devolviendo. Australia tiene aviones charter donde devuelve a migrantes de sus orígenes y es cada vez más selectivo. Entonces vivimos en un mundo que la tendencia actual, no sabemos cuánto va a durar. Ese es el desafío, ¿no? De las ciencias sociales, que no podemos hacer futurología, pero sí podemos pensar el pasado reflexionar el pasado para pensar el futuro. No sabemos en la actualidad cuánto va a durar, pero la tendencia hoy, con Trump y con las presidentes de ultraderecha en Latinoamérica, es a mayor restricción, a mayor control, a mayor cantidad de visas y frenos
y a mayores dispositivos para evitar la movilidad, ¿no? Así que en ese sentido soy bastante negativo, aunque pienso siempre desde el lado positivo que necesitamos una sociedad civil firme, que se construya, que nos organicemos para poder luchar por los derechos de los migrantes y para hacerle entender a la sociedad que la migración es necesaria. Así es. Es un poco dignificar la migración. Sin duda alguna, sin duda alguna. Y bueno, yo veo, no sé mucho de deportes, pero veo esta situación que está pasando justo con lo del Mundial y las selecciones que están integradas por muchos migrantes, ¿no? Y la fortaleza física ante la resiliencia, ante todo lo que les ha significado el obstáculo de migrar. Sin duda alguna. Me encanta el Mundial, me encanta el fútbol y creo que el Mundial es un momento, es un evento que sirve mucho para explicar muchas cosas que van mucho más allá del fútbol. Yo siempre lo ocupo en mis clases para hablar de nacionalidad, de identidad nacional, de dónde somos, jus sanguinis, jus solis. La selección de Marruecos tiene 11 jugadores que ninguno nació en Marruecos. Sin embargo, son marroquíes, porque son hijos de marroquíes y jus sanguinis y optaron por defender a ese país. Se cuestiona mucho a Francia por la cantidad de jugadores afrodescendientes que tiene, pero en su mayoría son nacidos en Francia y eligen ser representados como franceses. ¿Qué es para los mexicanos usar la camiseta verde y vestirla en un día cotidiano? Es un momento que une a México. O sea, el Mundial explica muchas otras cosas más y permite reflexionar sobre una infinidad de procesos que vivimos actualmente que tienen que ver con la migración, con la identidad, con la frontera y con la patria. Así que es un momento interesante de reflexión porque hay mucha gente que lo ve más allá de los futboleros habituales. Muchas gracias, doctor, por esta interesante conversación. Y yo quiero agradecer, como siempre, que nos siga aquí en Diálogos desde la Frontera a través de nuestras plataformas y agradecer al equipo que hace posible este programa, Óscar Ochoa, nuestro coordinador de estudio de televisión, Iván Morales y Arturo Ruiz, nuestros becarios y, por supuesto, pues lo esperamos en el próximo capítulo de Diálogos desde la Frontera.